Estimadas amigas y amigos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo episodio acá en Libre Expresión. Este es el episodio número 2 y el día de hoy quisiera compartir con ustedes algunos análisis acerca de las últimas situaciones que han ocurrido en las últimas horas en el acontecer nacional en la República de Chile. Evidentemente que debemos partir este episodio con lo ocurrido con Gabriel Boric, con el presidente de la República en los Estados Unidos y su gira hacia Norteamérica. Ya hemos sabido lo que ha ocurrido con Gabriel Boric y Justin Trudeau en Canadá, donde evidentemente las percepciones y las interpretaciones que cada uno pueda darle, si es que fue positivo o fue negativo, el encuentro con el presidente de Canadá va a depender evidentemente de cómo veamos la política y cuáles sean nuestras posturas políticas. Si usted es de izquierda va a pensar que el viaje fue todo un éxito, mientras que si usted es de tendencia de derecha va a pensar todo lo contrario, sobre todo con esa última visita al pub y la cervecita que se tomó con el presidente de Canadá. Algunos dicen, no, que es fantástico, que maravilloso que se haya tomado una cerveza con el presidente de Canadá, porque eso significa que el ambiente está distendido, el ambiente es de camaradería, mientras que otros más hacia la derecha dicen, pero esto es una forma de expresarle al presidente que no le tiene tanto aprecio, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, habrá hecho lo mismo el presidente Justin Trudeau, por ejemplo, con Angela Merkel o con el nuevo canciller de Alemania. ¿Habrá hecho lo mismo con Vladimir Putin en algún encuentro de Estado? Es difícil creerlo, ¿no? ¿Habrá ido a tomarse una cerveza con Joe Biden? Es difícil. Y más aún considerando que la excusa que dio el presidente Boric para ese encuentro informal fue que habían hablado de trabajo, que hablaron de los mares, de los océanos, del cambio climático mientras tomaban cerveza. A mi modo de ver, por lo menos, es bastante impresentable porque cuando uno va a trabajar, sobre todo en temas tan importantes y tan serios, uno no anda tomando alcohol. ¿Eh? El alcohol es per se una sustancia que no solamente marea, que no solamente es capaz de emborrachar, sino que además se utiliza para encuentros coloquiales, para encuentros festivos, para carretes, para fiestas, para aniversarios, para bautizos, etcétera. Entonces, la verdad es que no es muy decoroso, ¿no? No es muy decoroso el hecho de que el presidente Boric haya tomado cerveza mientras trabajaba con el presidente Trudeau. Sí puede tomar un cafecito, por ejemplo. Y no habría generado absolutamente ningún comentario. Pero más allá de la visita a Canadá, que por cierto tuvo otros episodios indecorosos, como por ejemplo tocarse la nariz en vivo y en directo para todo el mundo, fue francamente impresentable de parte del presidente Gabriel Boric. Y uno como ciudadano no puede hacerse el leso. Uno no puede hacerse simplemente el tonto que no lo vio o me va a dar vergüenza ajena y no lo voy a comentar. Se suma a una serie de episodios este tipo de comportamiento del presidente Boric. Recordemos lo que pasó con el cierre del pantalón que lo tenía abajo cuando se juntó con el presidente del Senado, me parece, no sé si era el presidente del Senado o la Cámara de Diputados, en el Palacio de la Moneda, y se había olvidado de subirse el cierre del pantalón. Entonces, se está configurando un perfil psicológico bastante complejo que además es, yo diría, bastante negativo para el país.
para la imagen que da el primer mandatario, primero a todos los chilenos y posteriormente hacia afuera, ¿no? Porque, por ejemplo, recordemos lo que ocurrió con Gabriel Boric en su visita, en su primera visita de Estado, que fue a Argentina. Y en Argentina, los medios de comunicación, francamente, lo destrozaron, porque había dicho que en el sur, en la Patagonia, no existen fronteras. Teniendo claro que tenemos cosas pendientes con Argentina en materia de campo de hielo sur, que tenemos cosas pendientes respecto de los resquemores del pasado y de la cercana guerra que tuvimos en el año 78 con Argentina, decir que en la Patagonia no existen fronteras fue verdaderamente muy temerario y enervó los ánimos, sobre todo en algunos segmentos nacionalistas de Argentina, como comentaristas como Santiago Cuneo, que tiene un canal en YouTube bastante nacionalista, peronista nacionalista, donde lo hicieron trizas a Gabriel Boric. Entonces vamos viendo una y otra vez cómo se va configurando un panorama general de la personalidad del presidente Gabriel Boric, donde la imprudencia pareciera ser la norma, ¿no? El episodio que ocurrió con el rey de España, el rey Felipe II, donde en un medio de comunicación nacional lo trató de atrasado, se atrasó. Bastante impresentable lo del rey de España, y lo dijo así como tirado para atrás, con la mano aquí en el mentón, mientras la periodista le hacía sus preguntas, y dijo, por cierto, me parece bastante impresentable lo del rey de España, de que llegó atrasado. Realmente no encuentro palabras correctas para poder describir el grado de impertinencia del presidente Gabriel Boric en estos múltiples episodios que no podemos dejar pasar. Y el último episodio fue el de John Kerry, que es el enviado especial. Y esto sí es cafecito, señor Boric, es café. John Kerry, cuando en el SEAL Summit for Climate Change en los Estados Unidos, había un panel donde estaba Gabriel Boric, estaba el presidente de Costa Rica, el presidente de Panamá, estaba John Kerry como representante de los Estados Unidos. Y Gabriel Boric, cumpliendo el anuncio que dio el 21 de mayo, o sea, el discurso del 21 de mayo, que ya no es el 21 de mayo, de la cuenta pública, cuando él dijo al final del discurso presidencial que quería ser el líder mundial del cambio climático, con una rimbombancia impresionante. Y se vio entonces a un Gabriel Boric en este SEAL Summit, con estas personas importantes, con estos mandatarios y con el representante de los Estados Unidos, con un nivel de altanería, dándole órdenes a los países industrializados, porque confundió el concepto desarrollado con industrializado. Dijo, aquí los países desarrollados como Estados Unidos, que no está presente, nótese, no está presente, como China, como India. Señor Boric, China e India no son desarrollados. Son industrializados, sí, pero no son desarrollados. Sus habitantes no disfrutan de una calidad de vida y de un bienestar acorde a la calificación de un país desarrollado. Pero lo importante es que el presidente Boric señaló que Estados Unidos no está presente. Y así, con esta... Y Estados Unidos que no está presente. Y estaba John Kerry a 1,5 metros de él. Y luego
un asesor de la Cancillería, o una asesora de la Cancillería, porque no logro ver en el video si era hombre o mujer, pasa por detrás de todos los panelistas y le entrega un papelito, le entrega una nota, poco menos que una servilleta, diciéndole: presidente, se encuentra John Kerry al lado suyo, representante de Estados Unidos. Y evidentemente que ver el video produce una vergüenza ajena, porque la cara que pone Gabriel Boric de impresión por darse cuenta del magno error que estaba cometiendo, o que acababa de cometer, lo obligó a retomar la palabra pocos minutos después, porque la había tomado otra persona, para rectificar. Pero además rectificó con una excusa que francamente no llega ni para excusa de un niñito de tercero básico. Dijo: yo me estaba refiriendo a los otros países desarrollados, y volvió a ocupar el vocablo desarrollado y no industrializado, como por ejemplo Europa, como por ejemplo China, como por ejemplo India. Y Estados Unidos sí está presente con John Kerry al lado. Y bueno, francamente da un poquito de cosa ver ese video. Da una cosa así como... no me gustaría estar en los zapatos de este señor. Y cuando le toca hablar a John Kerry, aquí viene lo más sabroso de la anécdota, porque es una anécdota diplomática, ¿no? Lo más sabroso de esto es cuando John Kerry le contesta: President Boric, where's the beers? Le dice. President Boric, where's the beers? Significa: presidente Boric, ¿dónde están las cervezas? Produciendo la carcajada de todos los presentes en la sala. Los medios de comunicación ligados al gobierno en Chile nombraron que esto había sido una broma, que esto había sido una forma de distender la situación. Por ejemplo, en EMOL podemos señalar, cuando vemos la nota de emol.com, que EMOL lo trató como si hubiese sido una broma de parte de John Kerry para distender la situación, vale decir, eliminar la tensión de la situación. Pero lo cierto es que todos aquellos que saben algo de diplomacia están contestes en que las palabras de John Kerry fueron una forma bastante diplomática de decirle al presidente Boric: señor, usted está confundido, no sabe dónde está parado. Pero se lo dijo de una forma evidentemente extremadamente diplomática, educada y con el humor gringo que caracteriza a ese país, ¿no? Entonces, francamente, otro papelón más, otro papelón internacional que deja el nombre de Chile muy mal puesto, que hace perder todos los puntos que quizás ganó Boric en esta visita. Y para todas las personas que somos defensoras de los valores de la República y de la importancia de la investidura de los cargos públicos, como por ejemplo la presidencia de la República, ha sido un episodio francamente muy, pero muy vergonzoso. Y como conclusión, simplemente señalar que estamos en presencia de una personalidad bastante compleja por parte del presidente Gabriel Boric. Estamos en presencia de una personalidad que tiende a la figuración, una personalidad que tiende a la grandilocuencia, que tiende a la megalomanía, a creerse más importante de lo que realmente uno objetivamente es. Porque si hay una cosa que cuando a uno le llega a la madurez se da cuenta, es que uno no es el centro del mundo, de nadie. Y que uno no está en la mente de nadie prácticamente en ningún momento del día. Y al parecer el presidente Boric todavía no se ha dado cuenta que él no es el centro del mundo, que no es el centro de atención de nadie,
y actúa como si lo fuera, lamentablemente. Bueno, vamos a pasar también a otro tema, que es Teresa Marinovich. Tere Marinovich, constitucional del sector del Partido Republicano, o cercana al Partido Republicano, en el sector de la derecha dura o la derecha real, ya que aquí en este espacio siempre vamos a hablar de Chile Vamos como la centro derecha blanda. Bueno, Teresa Marinovich es la constitucional de derecha que más ha podido destacar durante el trabajo de la Convención Constitucional, y recibe el día de ayer una funa muy tremenda en las redes sociales, una funa de carácter personal, donde se le difama con una patraña que dice relación con una eventual infidelidad, obviamente una patraña para dañar su imagen, ¿no? Que es lo que quiero comentar a continuación como acción política. Y resulta que lo que sufrió Teresa Marinovich, esta funa, esta patraña, que una patraña es una mentira compleja, ¿no? Destinada a dañar la honra de una persona. Eso es una patraña. Que no llega hacia la calumnia, porque la calumnia es una mentira, pero una mentira donde se te achaca la comisión de un delito, ¿no? Y que es per se un tipo penal. Una patraña es una mentira destinada, una mentira compleja, una intrincada, destinada a destruir la imagen de una persona. Tampoco es una intriga desde el punto de vista, digamos, filológico de la palabra. Una patraña es simplemente una mentira vil, pero compleja, porque te obliga básicamente a salir a desmentir algo que no deberías estar desmintiendo. Entonces, ¿por qué quiero comentar esta pseudo noticia? Porque en realidad, detrás de la pseudo noticia existe una acción vil de parte de la izquierda y que se repite permanentemente en el tiempo. ¿Cuál es? La destrucción de la imagen del adversario político cuando tú no tienes cómo argumentar, cómo poder rebatir las ideas del contrario, las ideas del adversario político. Entonces, cuando tú no tienes cómo debatir, cuando tú no tienes cómo intentar persuadir al otro o disuadirlo de alguna idea que tiene en materia política, tú recurres a la patraña, recurres a la calumnia, recurres a la injuria, al agravio, a la ofensa personal. Todas estas cosas son distintas, ¿eh? Por ejemplo, por una parte tenemos la patraña, pero la patraña es un hecho no jurídico, ¿ya? Porque no alcanza a ser un delito, ¿me entiendes? Porque yo puedo decirle a una persona, oye, esta persona es hedionda, y decírselo en Twitter y que ese Twitter se haga viral. Evidentemente que ser hediondo no es, no es ningún delito, pero si yo lo hago con la intención de dañar a la otra persona, estoy en presencia de una patraña. Más aún si yo empiezo a inventar contexto de la patraña. Yo empiezo a decir, mire, resulta que yo estaba en una fiesta y esta persona, yo pasé al lado de él y me di cuenta que tenía mal olor y es un hediondo. Bueno, tú estás inventando una historia, estás inventando una patraña y la estás haciendo viral. Eso fue lo que sufrió el día de ayer la constitucional Tere Marinovich. Y francamente es deplorable los que hacen eso. Deplorable. Porque lo único que está demostrando es la incapacidad democrática, la incapacidad discursiva,
la absoluta incapacidad de argumentar con ideas. Entonces, cuando ven a la constitucional Marinovich, filósofa, intelectual, escritora, columnista, muy clara en sus ideas, ¿no? Y esto obviamente que genera en una persona que no tiene las herramientas intelectuales para poder conversar, para poder dialogar, para poder debatir, genera emociones primarias. Recordemos que las emociones primarias en psicología son 4. Tenemos el miedo, la rabia, la tristeza y la alegría. ¿Ok? Otros psicólogos de otras corrientes suman el asco, ¿no? O la repugnancia como otra emoción primaria, pero otros señalan que el asco vendría a ser más bien una reacción instintiva, ¿no? Entonces, cuando a una persona o a un sujeto le da rabia no poder contestarle a Tere Marinovich con argumentos, con ideas, entonces recurren a la patraña, recurren a la calumnia, recurren a la injuria, como modo de destruir al adversario. Y lo hemos visto muchas veces en nuestra vida nacional y específicamente en la vida política. Recurrir a la patraña, recurrir a la intriga, a la antigua intriga de palacio, ¿no? Y demuestra que todavía nos queda mucho por recorrer como humanidad. Porque tú puedes, y aquí viene lo importante de esta reflexión, porque tú puedes estar en contra de una persona, te puede caer mal una persona, puedes pensar políticamente de forma opuesta a esa persona, puedes no tener nada en común con esa persona, pueden ser de ambientes socioeconómicos completamente distintos y opuestos a esa persona. Pero nada de todo eso justifica que tú vayas, inventes una mentira y la difundas, simplemente porque no eres capaz de dialogar. Y señalan que es mentirosa, que sería aquí, que sería allá, que desinforma, pero resulta que lo que se ve en Twitter y en la discusión política es que cuando te acusan de mentiroso o te acusan de desinformar, no te dicen cuál es la mentira. Entonces es súper fácil decirle a alguien, hey, tú eres mentiroso. Y después esconder la mano, tiraste la piedra, escondiste la mano, pero no eres capaz de decir, ¿dónde está la mentira? A ver, desmiénteme. La nueva constitución va a establecer la desigualdad ante la ley. Esa es mi interpretación jurídica de la nueva constitución, de un pasaje de la nueva constitución, cuando crea las 11 naciones originarias, distintas a la nación chilena, cuando les da autonomía territorial, autonomía judicial, autonomía financiera y autodeterminación de los pueblos. Y yo digo, se termina con eso la igualdad ante la ley, el principio de igualdad ante la ley. Porque esa es mi interpretación jurídica del texto. Porque todos los textos jurídicos están sujetos a interpretación de quien lee. Porque la lectura de un texto no tiene por qué ser ni tener la misma interpretación para usted que para mí. Pero si el adversario de izquierda no está de acuerdo con mi interpretación, resulta muy chistoso darse cuenta que esa persona te trata de mentiroso, solamente porque él no comparte, y me da risa porque verdad es muy chistoso, él no comparte tu interpretación de la norma jurídica. Es francamente ridículo. Es como, por ejemplo, un juez. Un juez que tiene la función jurisdiccional, vale decir, la función de dictar un veredicto conforme se le ha presentado para su decisión un conflicto. Entonces, el juez escucha al acusador
al demandante, escucha al acusado, al que se tiene que defender de la acusación. Luego de haberlos escuchado, recibe la prueba, ¿cierto? La prueba de un lado, la prueba del otro lado, establece cuáles son los hechos contradictorios y posteriormente él dice, bueno, con la prueba a la vista, puedo señalar que los hechos probados son tales, ta. Y luego de ese raciocinio lógico, él emite un veredicto. Y emite un veredicto basándose en la ley. El juez, en nuestro sistema continental, europeo, positivista, el juez debe fallar conforme a derecho, conforme a la ley, conforme a la ley, a la ley. No puede fallar conforme a algo que no esté aquí. Entonces, ¿usted le diría mentiroso a un juez porque interpreta una norma determinada y le impone al acusado una pena o lo absuelve o lo declara inocente? Señor juez, usted es mentiroso. Pero si es la interpretación, es la interpretación. ¿Usted no está de acuerdo con mi interpretación? Entonces vaya y haga una apelación, vaya a la Corte de Apelaciones, apele. Apele a mi decisión. Y en esa apelación usted tiene que decirle a los ministros de la Corte, mire, ¿sabe qué, señores ministros? Mire, esto, yo pienso que aquí se equivocó el señor juez de primera instancia, esta es nuestra interpretación, esperamos que ustedes también la compartan y por lo tanto pedimos se revoque la sentencia de primera instancia. Eso es interpretar algo que es por esencia interpretable. Entonces, decirle mentiroso a una persona simplemente porque tú no compartes su interpretación jurídica de un texto o de un borrador de constitución es francamente chistoso. Es irrisorio. Ni siquiera... A mí no me da ni rabia ni nada, me da risa. Me da risa cuando... ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Mentirosa! ¡Mitómana! Es como de niño. Una humilde recomendación si es que alguien de izquierda que cometa estos errores y está interesado en participar de la discusión pública, no hagan eso. Al contrario, tienen que decir, considero que Tere Marinovich está errada por tales razones. O considero que los temores de Tere son infundados por tal motivo. Considero que las consecuencias que advierte esta persona no son tales. ¿Por qué? Tú eres mentiroso, tú estás faltando la verdad, tú estás siendo mitómano, tú desinformas, información falsa, fake news, por una opinión, por una interpretación. Una opinión no puede ser falsa. De partida, es la opinión de alguien. La interpretación que se le da a una norma jurídica no puede ser falsa. Es mi interpretación de lo que estoy leyendo. Entonces, francamente, muy chistoso y lamento profundamente, obviamente, más allá de lo que me genere a mí, esta comportamiento generalizado, no lo que le pasó a Tere, sino que el comportamiento generalizado de la izquierda o del activista tuitero de izquierda en general, o también personajes que están en la vida política de izquierda que caen en este comportamiento tóxico, es lo que da risa. Pero lo que le pasó a Tere, evidentemente que es muy deplorable, muy lamentable, y todo mi apoyo y un abrazo gigante a ti, porque nadie, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, merece una difamación y una patraña de esa naturaleza. Y para finalizar este segundo episodio, no puedo dejar de señalar lo que está ocurriendo en materia de control de armas. En Chile existe
un derecho que le asiste a la población civil a ser propietario de armas de fuego, tanto para defensa personal como para deporte o caza y colección. 4. Defensa personal, deporte, caza y coleccionista. Y la ley que regula es la Ley de Control de Armas y Explosivos, cuya fiscalización depende de la Dirección General de Movilización Nacional. Y la autoridad fiscalizadora está en manos de Carabineros de Chile, que lleva a ejecución las órdenes que impone al Estado de Chile en materia de fiscalización a los particulares. Para adquirir un arma de fuego de forma legal, Chile es uno de los países más restrictivos del mundo. En primer lugar, para adquirir un arma de fuego, se debe ir a solicitar una hora y rendir un examen que consiste en una cartilla de 100 preguntas. Es un examen teórico donde uno debe acreditar los conocimientos en tenencia y mantenimiento de arma de fuego. Ese es el primer requisito. Es un requisito bastante importante. Luego se solicita superar un examen psicofísico o psiquiátrico y físico, no psicológico, psiquiátrico y físico, que debe ser llevado a cabo por un profesional psiquiatra, un médico psiquiatra, certificado por la Dirección General de Movilización Nacional. Y ese psiquiatra, usted va, le hace un examen psiquiátrico físico y determina si usted es apto o no apto para, desde un punto de vista psiquiátrico, para ser un dueño de arma de fuego, y se le hace entrega de un certificado. Habiendo cumplido estos dos requisitos, usted vuelve a la Dirección General, a la Autoridad Fiscalizadora de Carabineros, y debe adjuntar una declaración jurada de domicilio notarial, una declaración jurada de que usted contiene en su hogar una caja fuerte o un lugar con llave donde va a tener su arma de fuego, y además de todo lo anterior, el certificado de antecedentes, que debe estar intachable, impoluto, incólume, impío, tanto en materia de delitos generales como además delitos especiales contenidos en la Ley de Violencia Intrafamiliar. No debe tener absolutamente nada. Luego de estos 5 requisitos, usted debe recibir el visto bueno de la Dirección General de Movilización Nacional para ir a la armería, con la cual previamente usted celebró un contrato de compraventa, dejó abonado un dinero, y mientras dejó abonado ese dinero está haciendo todo este manjunje de trámite, y va a la autoridad fiscalizadora para que le hagan entrega de la orden o la autorización de compra. Recibe ese documento y va de vuelta a la armería. Y usted entonces paga el saldo pendiente y le hacen entrega de su arma de fuego y se va para la casa. Más o menos 3 meses. Todos estos movimientos, 3 meses. Pero falta un último paso, que es que lo van a visitar una patrulla de carabineros, va a su casa y primero verifica que usted efectivamente vive donde dice que vive, y además ingresan a su domicilio
y observan si tiene o no tiene la caja fuerte bajo llave. Y ahí le hacen entrega entonces de su padrón de dueño, propietario del arma de fuego. Y resulta que el gobierno de de Gabriel Boric, me estaba confundiendo con Piñera todavía, ni lo nombremos. El gobierno de Gabriel Boric desea quitarle todas las armas a la población civil bajo el argumento de que necesitamos más seguridad y por lo tanto necesitamos sacar las armas de las calles. Hay muchas armas en las calles y muchas de estas armas, dice el gobierno, están llegando a manos de los delincuentes. Bueno, en primer lugar, eso es absolutamente falso porque solamente el 8%, y no el 80% como dijo Isquia Siches, el 8% de las armas legalmente inscritas son robadas o son hurtadas de manos de los particulares y llegan a manos de los delincuentes. El 8%. Es más, ni siquiera el 8%, porque dentro de ese 8% hay un universo diverso entre armas que son extraviadas, que es decir, que se extraviaron las armas, que no se sabe dónde quedaron, armas hurtadas o robadas por los delincuentes. Entonces hay un universo. Y evidentemente que cuando usted tiene un país donde el sicariato, los homicidios, donde los robos en lugar habitado, donde los portonazos adentro de las casas, donde los secuestros son pan de cada día, donde tenemos a una región de la Araucanía y parte de los lagos y parte de los ríos con el problema del terrorismo disfrazado de causa mapuche, quema de casas, quema de empresas, quema de maquinaria. Cuando tenemos este panorama, no podemos pedirle a la población civil que entregue sus armas. No podemos pedirle a la población civil simplemente que le expropiemos las armas, porque recordemos que la población civil es dueña de sus armas de fuego. Pagaron un producto, hubo una compraventa y posteriormente una inscripción que lo acredita como dueño del arma de fuego, con fines de defensa personal y de su familia, caza, deporte, coleccionista. Entonces, suponer que una expropiación masiva y absoluta de las armas de fuego de manos de los particulares va a hacer que va a bajar la delincuencia es francamente imbécil. Porque ningún delincuente, ningún narcotraficante, ningún terrorista va a entregar sus armas de fuego. ¿Quiénes van a entregar sus armas de fuego? Los civiles, temerosos de la autoridad, temerosos del gobierno, van a ir y van a entregarlas. Pero los delincuentes no van a entregar ni siquiera una vaina. Ni siquiera una vaina. Entonces, no tiene ni pies ni cabeza. De hecho, por ejemplo, Alfredo Jocelyn Holt declaró que no solamente es, perdón, no Alfredo Jocelyn Holt, sino que el ex fiscal Ortestegui dijo que esta propuesta no tenía razonamiento lógico. Y tiene toda la razón. Porque no solamente no tiene razonamiento lógico, es de un imbécil decir algo así. Es decir, cuando tú tienes un país con tales índices de delincuencia, resulta criminal quitarle el único medio que tiene, por ejemplo, un parcelero allá en el sur, donde la comisaría más cercana está a 12 kilómetros, a 20 kilómetros, pedirle que
que entregue su arma. Es que, ¿a quién se le puede ocurrir semejante ridiculez? Al gobierno de Chile, por supuesto. Entonces estamos en presencia, mis queridos amigos, de un gobierno muy incompetente que no sabe de dónde está parado. Estamos en presencia de un gobierno que parece que está pegándole a la piñata con, digamos, con los vendas en los ojos, como cuando juegan los niños en los cumpleaños. Está pegándole el palo a la piñata con los ojos vendados, no sabe para dónde pegarle. Y estamos en presencia de un gobierno que simplemente está esperando el resultado de la Convención Constitucional y el resultado final del plebiscito del 4 de septiembre. Porque estamos en presencia de un gobierno que está paralizado, que no está gobernando, que no está llevando la batuta legislativa, donde está completamente paralizado en materia legislativa, esperando, por supuesto, el resultado del plebiscito del 4 de septiembre. Y no está de más señalar que el resultado del 4 de septiembre va a marcar los próximos 50 años de Chile. Y a mi modo de ver, en el caso de que gane el apruebo, Chile va a comenzar un proceso de decadencia muy rápido. Muy rápido, a diferencia de lo que ocurrió en Venezuela, que hace 22 años atrás estaba asumiendo Hugo Chávez. Y la hecatombe social y económica demoró 10 años en comenzar. 10. Porque primero salió electo presidente y luego llamó a la Asamblea Constituyente. Y luego la Asamblea Constituyente destruyó Venezuela. Y cuando se destruyeron las instituciones venezolanas, cuando se acabó la independencia del Poder Judicial, cuando la Asamblea Legislativa cooptó el poder como lo quiere hacer este nuevo borrador de Constitución, dándole tanto poder a la Cámara de Diputados, todo el poder básicamente, todo, de poder cambiar las leyes más importantes de la República con el 50% más uno de los votos y las menos importantes con el 50% de los presentes en la sala. Aquí la hecatombe va a ser mucho más rápida, porque ya tenemos a un presidente y ya tenemos aquí a la puerta de la esquina que gane la prueba. Y lo que vemos dentro del texto de la Constitución, lo que vemos dentro de lo escrito, es un régimen marxista totalitario. Esa es mi interpretación, ¿ok? Esa es mi interpretación y estoy basado en el texto para poder señalar eso. Se acaba la independencia del Poder Judicial, de hecho ya no se llama Poder Judicial, se acapara el poder por parte del Poder Legislativo, el presidente de la República queda muy disminuido, se acaba el Senado, por lo tanto el Senado ya no es el contrapeso necesario para la Cámara de Diputados. Las leyes más importantes de la institucionalidad pueden cambiarse con el 50% más uno de los votos. Ya no hay libertad en materia de enseñanza porque los proyectos educativos privados tienen que supeditarse, tienen que someterse a la visión valórica que viene implícita en la Constitución. En materia de salud, todos se van para FONASA y si usted quiere tener un seguro privado va a tener que pagar de nuevo la ISAPRE. En materia de pensiones se señala que todos los dineros serán exclusivamente para pagar pensiones. Eso significa que no van a ser para pagar herencias. Porque lo dice, ahí el texto lo dice. En materia de derecho de propiedad, queda muy disminuido, es decir, la nueva Constitución en comparación con esta. O sea, no tiene comparación. Si a ustedes les expropian su casa porque va a pasar una carretera por ahí, la nueva Constitución señala que le tienen que pagar el justo precio que determine una ley. En cambio, esta Constitución señala que lo que le van a pagar a usted es el valor de mercado y al contado. ¿Por qué? Porque esta Constitución aprendió todos los abusos que cometió el gobierno inconstitucional del señor Salvador Allende, y así fue declarado por la Cámara de Diputados y por la Corte Suprema, por el Colegio de Abogados de la época. Un gobierno inconstitucional que se dedicó
a rajatabla expropiar a todos los chilenos. Bueno, gracias a ese aprendizaje de esos horrores cometidos por Salvador Allende y este tirano Allende, es que entonces esta constitución que se pretende modificar bajo el cuco de Pinochet tiene una protección muy fuerte para quien es propietario de una parcelita, de un terrenito. Usted tiene 10 hectáreas, usted se dedica a plantar lechuga y las vende en la Vega, usted está en peligro. Usted está en peligro. Entonces, estamos en presencia de un proyecto de régimen. Y por lo tanto, lo que se juega Gabriel Boric y Giorgio Jackson con su proyecto Revolución Democrática, recuerden el nombre, recuerden ese nombre, Revolución Democrática, es muy importante. Y es por esa razón que todos los chilenos lean la Constitución nueva, el proyecto, que lean el borrador para que se formen una opinión, basada en su interpretación, en eso que no le gusta a la izquierda, en su interpretación. Lea la Constitución del 80 y lea la Constitución que nos entrega la Convención Constitucional o el Circo Constituyente. Solamente lo siguiente. Artículo 1 de la Constitución que nos rige hoy día. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Artículo 1 del borrador. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Chile es un Estado plurinacional. Artículo 1. Juzgue usted si usted prefiere que la Constitución ponga en primer lugar a la persona, al ser humano y a la familia, o la Constitución ponga primero al Estado, que es el grupete de burócratas que se dedica a administrar lo público. Que no le embolinen la perdiz, porque el Estado no es el país. El Estado es un grupo de personas que administran el aparato público y los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Es un grupo de personas organizadas políticamente para administrar lo público, los bienes públicos, la justicia, las leyes y la ejecución de las leyes. Gracias por su tiempo y muchas gracias por haber visto el segundo video de Libre Expresión. Chao, nos vemos. El 7% de la gente que paga un ISAPRE ahora van a tener que donarle ese 7% a FONASA. Y si usted quiere mantener las prestaciones que tiene hoy día, va a tener que pagar más. Eso va a ser así. Y va a existir un sistema único integrado de salud. Sistema único integrado de salud, sí. El mismo sistema del Hospital de Talca, del Hospital de Curepto, de FONASA, del COMPIN. Eso es el Estado. Esa es la salud que le brinda el Estado de Chile. Este grupo de burócratas que administran lo público. Y que además tienen el monopolio de la fuerza. En materia de vivienda, se señala que usted va a tener derecho a una vivienda digna. ¿Pero usted cree que el Estado le va a regalar una vivienda? ¿Realmente usted cree que el Estado le va a regalar una vivienda, estimado señor? No, no le va a regalar ninguna vivienda. Y si se la regala, va a ser una de muy mala calidad, no le quepa ninguna duda. Entonces, por último, como guinda de la torta para todo esto, la Constitución cierra con un tufo hippie. Y con esto voy a cerrar este video. El tufo hippie
consiste en que esta nueva constitución nos impone a todos los chilenos y a todos los indígenas una visión ecocéntrica, vale decir, una visión o una creencia de que la naturaleza es un ente, que la naturaleza es una entidad que tiene derechos, y esos derechos deben ser venerados por todos. Hay más de 20 artículos que hablan sobre la naturaleza y sobre los supuestos derechos que tiene la naturaleza. Señores de izquierda, habemos millones de personas en Chile, la mitad del país, que no creemos en esa naturaleza, en ese nuevo Dios que es la naturaleza. Habemos millones que no creemos en esa naturaleza y que creemos que la naturaleza fue entregada por Dios para nosotros, para los habitantes. Fue entregada por Dios para que nosotros, los habitantes del país, podamos satisfacer nuestras necesidades. Hay una diferencia fundamental, ¿no? Porque la visión de ustedes, la visión de la izquierda, nos va a llevar a un país hippie. Y hay gente que no nos gusta ser hippie, que no nos gustan los piercing, que no nos gustan las extensiones de aro, que no nos gustan las ridiculeces en la nariz, que no nos gustan los tatuajes, que nos gusta vestirnos bonito, que somos conservadores y orgullosamente conservadores. Habemos personas que no creemos en su visión. Y es una visión legítima que usted puede tener. Pero usted no puede imponer esa visión a nosotros a través de la nueva Constitución. Y por esa razón, esta Constitución, al ser maximalista y al tener 499 artículos más otros 300 artículos transitorios, es una Constitución que nació muerta. Porque nada impuesto, ninguna creencia impuesta ha funcionado en la historia universal. Y cuando ha tratado de hacerse, ha terminado mal. Ha terminado en tragedia. Ha terminado en persecuciones religiosas, étnicas. Siempre ha sido así a lo largo de la historia universal. Por lo tanto, esta Constitución, si es aprobada, nace muerta. Nace muerta. Yo soy dueño de unas perritas. Y siempre estoy viendo todos los años cómo tienen a su camada de cachorritos preciosos. A veces nace uno muerto. Esta Constitución nace muerta. Lamentablemente, porque no logró el objetivo de unir a los chilenos, de unir a Chile una sola nación y mirar al futuro con esperanza, con optimismo, con fe, con alegría. No lo logró y ya no lo va a lograr. Así que yo llamo a todo el mundo a votar rechazo. Comparte este video, compártelo con tus redes sociales, déjame un comentario y te mando un abrazo súper gigante y nos vemos en uno nuevo. Muchas gracias por tu tiempo.